bien, hermanos. Vamos, como yo les decía, a Números, capítulo número 13. ¿Eh? Ustedes saben que en estos capítulos, tanto el 13 como el 14 del libro de Números, se cuenta una historia, no tan linda como la que la que él ha contado acá, que una historia que nos llena de ánimo, ¿no? Para trabajar, nos da ánimo para trabajar y que hay esperanza, ¿no? A veces, ayer decía el hombre, ¿no? El hombre del chofer decía, qué bueno es esta obra así porque se saca a los niños del contexto, ¿no? Es como recuperar a los niños, ¿no? Es decir, es cierto, ¿no? Hay muchos hogares que realmente no son del todo, ¿no? Digamos, hogares así, ¿no? Pero entonces, pero esta historia aquí no es tan, yo le decía que no es tan aliciente como la historia esta de los niños, que es tan bueno. Esta es una historia triste del pueblo de Israel, en el capítulo 13 y capítulo 14. ¿Por qué triste? Ustedes saben que triste, ¿por qué? Porque los israelitas mostraron en todo el pueblo, a nivel de todo el pueblo, una mala relación con Dios. No confiaban en Dios, no confiaban en Dios. Esa sería la palabra exacta, ¿verdad? Es decir, que aquí encontramos tanto en el capítulo 13 y capítulo 13 y capítulo 14, el pueblo de Israel estaba a punto, hermanos, a punto de entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, que muchos saben qué es o lo que significa, pero para algunos que nos estén mirando por ahí, por la web, que no sepan qué es la tierra de Canaán. Bueno, la tierra de Canaán fue la tierra que Dios prometió a su pueblo, a Israel, ¿no? Es decir, una tierra bendita, en la cual ellos iban a constituir su nación. Es decir, iban a criar sus hijos, iban a prosperar, iban a ser bendecidos. Es decir, y allí en la Biblia menciona, refiriéndose a esta tierra, que una tierra que iba a fluir leche y miel. Es decir, dos elementos se menciona que eran básicos en la alimentación de los israelitas en aquella época, es decir, a base de la leche y a base de la miel, es decir, la alimentación de ellos giraba en torno a estos y a algún otro producto básico, ¿verdad? Es decir, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que iba a ser una tierra muy próspera, muy bendecida, es decir, que Dios iba a darle toda la bendición y toda la prosperidad a su pueblo. Pero usted sabe que llegaron ahí al borde de la tierra prometida, allí donde está el límite, el río Jordán. ¿Y saben qué es lo que pasó, hermanos? Cuenta la historia aquí en estos capítulos. Volvieron hacia atrás, es decir, volvieron. Y ahí comienza la historia de Israel, que anduvo errante casi 40 años en el desierto. Y toda esa generación que estuvo ahí, casi, y digo casi entrar a la tierra prometida, no entró. Es decir, todos los mayores de 20 años no entraron. Toda esa generación murió en el desierto. Solamente cuenta aquí en esta historia, en estos capítulos, dos hombres, Josué y Caleb, hombres elegidos por Dios, y bueno, y la descendencia de ellos, y uno de ellos fue el que dirigió al pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida. Es decir, entonces, vamos a leer, hermanos, entonces. Dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, es decir, la tierra prometida, ¿verdad? La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y en el versículo número 4 dice, estos son sus nombres. Y ahí se detallan los nombres de aquellos hombres principales o líderes que iban a inspeccionar esa tierra. Pero fíjense, antes de seguir adelante, me gustaría mencionarles algo, ¿no? Fíjense que aquí en los primeros versículos que hemos leído dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Es decir, aparentemente, ustedes saben, aquí Dios, hermanos, digamos, asintió o afirmó lo que el pueblo anteriormente había, digamos, había aprobado. Porque esto, hermanos, aquí
esto lo que dice aquí en los primeros versículos del capítulo número 13, lo dice en Deuteronomio, y yo les voy a pedir que Jennifer ponga Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, Deuteronomio 1, capítulo 22, dice así: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Es decir, que el pueblo ya había determinado esto y Dios consintió con eso, ¿verdad? Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Es decir, ¿por qué les menciono esto, hermanos? Les menciono esto porque, primero, Dios consintió con el pueblo, fue algo que el pueblo había determinado antes. Y Dios estuvo de acuerdo, fíjense. Dios estuvo de acuerdo y le dijo a Moisés, como diciendo, bueno, está bien Moisés, mirá, el pueblo decidió esto, bueno, yo voy a tratar de apoyar lo que el pueblo decidió. Pero por otro lado, hermanos, aquí estamos viendo la condición del pueblo de Israel. Fíjense, ellos querían reconocer lo que Dios ya había reconocido. Es decir, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que en el seno del pueblo de Israel no había una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Si Dios ya había reconocido esta tierra, y fíjense que dice en el versículo número 2, dice, y reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, Dios se lo había dado. Pero ellos de igual manera, ellos querían reconocer esa tierra. Es decir, que había, hermanos, había poca confianza en Dios. Y esa fue la razón que ellos fueron al desierto nuevamente. Es decir, esa razón los llevó, y en el versículo 14, después vamos a leer la situación que se había generado rápidamente, vamos a leerlo por supuesto, son 2 capítulos, porque había falta de confianza en Dios, es decir, había incredulidad en el pueblo de Israel con relación a Dios. Entonces, sigue diciendo ahí, bueno, menciona los principales que iban a inspeccionar esa tierra prometida. Y en el último versículo, allí en el versículo 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿no? No lo vamos a leer porque se hace muy, muy largo, ¿no? Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y quiero puntualizar esto también. ¿Saben por qué? Josué significa Salvador, lo mismo que Jesús. Es decir, que Josué es un tipo de Cristo. Entonces, es como que Moisés, hermano, fíjense, Moisés ya lo sabía, aquí no lo dice, ¿no? Pero Moisés posiblemente ya sabía lo que iba a pasar con Josué. Es decir, que entonces, posiblemente ya Moisés sabía que Josué iba a ser el Salvador de Israel, así como Cristo es nuestro Salvador, iba a ser el Salvador. Entonces, por eso que le cambia el nombre, ¿verdad? En definitiva, hermanos, había incredulidad en el pueblo de Israel. Pero entonces, del capítulo 17 en adelante, dice, ahí menciona y narra los límites de la tierra y dónde iban a inspeccionar. Dice así, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Es decir, que tenían que informar todo, ¿verdad? Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, dice Moisés, y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Muy bien, entonces, del versículo en adelante, entraron ya en la inspección, ¿verdad? Ya los espías, como se le dice acá, misión de los 2 espías, ¿no? Es decir, los hombres que iban a informar. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. No nos olvidemos que esa tierra estaba habitada por otros pueblos. Lo vamos a ver aquí. Desde el desierto de Sin hasta Rehob y entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2
en un palo. Fíjense, ¿no? Decíamos que era la tierra prometida, la tierra de la abundancia. Miren, un racimo lo traían en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es decir, entonces, hermanos, que hasta aquí todas las cosas estaban bien. Hasta aquí estaba todo bien, ¿no? Se vio digamos, el fruto de la tierra prometido, se vio que Dios era bueno, era verdad, era una promesa de Dios y las promesas de Dios son sí, amén. Pero a partir del versículo 28 se ve qué condición estaban ellos interiormente, ¿no? Dice, fíjense, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, que son todos pueblos, ¿no? Y habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Voy a saltear al versículo 30, ¿no? Voy a seguir leyendo lo que decían estos hombres. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Exactamente, hermanos, eran como langostas, es decir, tenían la mentalidad de langosta. Es decir, en otras palabras, estos hombres mostraron con lo que estaban transmitiendo al pueblo su condición espiritual. Es decir, estaban totalmente negativos, transmitían el negativismo. Y cuando saben una cosa, hermanos, cuando nosotros transmitimos el negativismo, o digamos, la incredulidad, hacemos tremendamente mal. Estos hombres en el fondo, había incredulidad, no creían en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ya había prometido, Dios ya había dicho, bueno, hay una tierra para ustedes que va a ser una tierra bendita, en fin, que van a poder vivir, crear su familia. Pero ¿saben una cosa? Fueron a la tierra y ¿qué vieron? No vieron la promesa de Dios, no vieron lo bueno de Dios, no vieron lo que Dios hizo con ellos, sino que vieron todo lo contrario. Es decir, que fueron un obstáculo a la obra de Dios en la mente de las otras personas. Se habían olvidado, hermanos. Hacía poquito tiempo nomás habían salido de Egipto. Se olvidaron de todo lo que hizo Dios en Egipto. Se olvidaron nada menos, ¿saben de qué? De cuando pasaron el Mar Rojo. Estaban acorralados por el ejército de Faraón y Dios les permitió, abrió el Mar Rojo y pasaron todos por ellos, pasaron todo el pueblo por allí. Es decir, que se habían olvidado de esa obra maravillosa de Dios, de ese milagro de Dios. Y es muy fácil olvidarse a veces, ¿no? Los seres humanos nos olvidamos muchas veces de las cosas buenas y nos acordamos siempre de las cosas malas. Y eso es un gran error, hermanos, es un gran pecado. Olvidarnos de lo de Dios, olvidarnos de las maravillas de Dios. Entonces, ellos, ¿qué estaban haciendo aquí, hermanos? Estaban transmitiendo el negativismo al pueblo de Dios. Y en el versículo número 30, que yo lo salteé, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir que, ¿saben Caleb? ¿Saben lo que quiere decir Caleb, hermanos? Caleb quiere decir el animador. El animador, es la persona que anima. Eso quiere decir Caleb.
Y sigue, fíjense, y yo les decía que tenemos que tener sumo cuidado la influencia que le damos a los demás, ¿no? Ya sea con nuestras palabras o con nuestras actitudes. Y dice en el versículo número 14, entonces toda la congregación, miren, toda la congregación, es decir, que había miles de personas, ¿no? Dio voces, gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Miren, esto fue algo tremendo, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, es decir, los líderes que Dios había puesto para guiar al pueblo. Todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Miren, qué falta de agradecimiento, ¿no? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Es decir, que como señal de desesperación y de angustia, ¿no? Por lo que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Y ahí sigue diciendo, y dice, miren, llegó al extremo. Entonces toda la multitud, allí en el versículo número 10, toda la multitud habló de apedrearlos. Es decir, porque estos dos hombres, Josué y Caleb, estaban dando ánimo, ¿verdad? Luego continúa la narración, en el versículo 11 en adelante, ¿no? Y Jehová, dice, por la gloria de Jehová, y mostró el tabernáculo a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es decir, que desagradó totalmente a Dios la actitud de estas personas. No solamente la del pueblo, sino que principalmente la actitud y las palabras de aquellos que eran líderes en el pueblo de Israel. Es decir, que estos hombres que fueron a inspeccionar la tierra que ya Dios había dado, eran hombres, digamos, que eran representantes del pueblo, es decir, que representaban el sentimiento de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Entonces, era tremendo lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces, sigue adelante, no lo vamos a leer, yo se los voy a decir. Moisés intercede por el pueblo, ¿no? Dios perdona al pueblo, pero dice así, en el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremendo, hermanos, entonces, es cuando nosotros somos negativos. Es decir, que debemos de tener presente ¿qué, hermanos? Debemos de tener presente ¿qué? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras actitudes? Si nuestras palabras o nuestras actitudes acercamos a las personas a Dios o alejamos a las personas de Dios. Estos espías, estos hombres, estos principales de Israel, 10 de ellos, no 2, Caleb y Josué, no estaban en el grupo de los negativos o de los incrédulos. Estas personas alejaron al pueblo de Dios, hicieron, es decir, influenciaron de tal manera al pueblo que el pueblo renegó de todo lo que le había dado Dios. Hizo alejar al pueblo de Dios, olvidando de las maravillas de Dios. Usted, sí, hermano, dígame. Pero saben una cosa, hermano, ellos, ¿saben cuál era el problema definitivo de ellos? Era la incredulidad. Porque ellos conocían de Dios, conocían la palabra de Dios, porque Dios había prometido, miren, hermano, les dice así, miren, yo les daré esta tierra. Es decir, ahí estaba la palabra de Dios. Pero ellos no creían en la palabra de Dios. Es decir, ellos, miren lo que hicieron. Ellos querían, es decir, ya en un principio, como veíamos ahí, ellos se habían programado para ir a investigar lo que Dios le había prometido. Es decir,
falta de confianza en Dios. Es decir, no andaban por fe ellos, sino que andaban por vista. Y la vida cristiana, o la vida en relación con Dios, no es una vida de andar por vista. Dios, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que andemos por fe. Es decir, ¿y andar por fe qué es? Es vivir confiando en Dios. No es otra cosa que eso. Dios lo que nos pide como pueblo, nos pide que nosotros vivamos la vida de tal manera que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, sea basado en la confianza en Dios, no en la vista. Ellos estaban más confiados en lo que veían. Y justamente por eso fue el fracaso de ellos. Y a veces viene el fracaso a nuestra vida, ¿saben por qué? Porque nosotros confiamos más en lo que vemos. Es decir, nos sentimos más seguros en lo que vemos, pero no en lo que Dios dice en la palabra. ¿No? ¿Es así o no es así? Por eso es que es tan importante obedecer la palabra de Dios. Era un pueblo desobediente, dice la palabra, dice allí la Biblia, que Israel era un pueblo desobediente, un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde, ¿no? No solamente Israel era así, sino que muchas veces nosotros también somos así. Somos a veces duros de entendimiento, duros de servicio, ¿no? Es decir, no queremos entender, no disponemos el corazón para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la entendemos o porque no podemos ver lo que Dios dice allí. Dios no nos pide que nosotros, veamos, miremos o confiemos en lo que nosotros miramos, sino que Él nos pide obediencia en lo que Él dice. Entonces, cuando nosotros obedecemos en lo que Él dice o confiamos en la palabra de Dios, Dios obra. Si no hay fe, Dios no obra. ¿Vieron que cuando la Biblia dice que por la falta de fe Jesús no obró en muchos lugares de Israel? Cuando no hay fe, Dios no puede obrar. Pero cuando hay fe, es decir, cuando hay confianza, Dios obra. Así pasó con el pueblo de Israel. Es decir, que Dios no los pudo pasar a la tierra prometida porque ellos no creían en Dios. Eran incrédulos, por eso que mandaron los espías. Dios consintió, sí. Dios consintió, es como decir, bueno, hijo mío, es como un padre a un hijo. Bueno, él decidió esto, bueno, yo lo voy a dejar a ver si él se entrena o se practica en tomar decisiones en el futuro. Bueno, pienso que Dios quiso hacer algo de eso, ¿verdad? Bueno, lo dejó, pero en el fondo de todo, Dios lo sabía, había falta de confianza en Dios. Por eso que quisieron ver a ver qué es lo que Dios tenía para ellos. Y así pasa con nosotros, ¿no? Pasa con nosotros. Entonces, cuando pasa eso, quiere decir que hay incredulidad en nuestro corazón. Y cuando hay incredulidad en nuestro corazón, hermanos, somos de mala influencia a las personas. Somos de mucha mala influencia. ¿Saben? ¿Alejamos a las personas de Dios o acercamos a las personas de Dios? ¿Qué hicieron estos espías? No solamente con sus palabras alejaron a la gente de Dios, sino que lo alejaron también con su actitud negativa. Miren, les voy a decir, por ejemplo, hay partes en la Biblia, habla de las palabras. Si debemos de tener cuidado con lo que decimos. Fíjense, Jesús en una oportunidad dijo, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Es decir, de toda palabra ociosa, dice. ¿Qué es una palabra ociosa, hermanos? Una palabra ociosa. ¿Qué es el ocio? ¿El ocio qué es? No, una persona ociosa es una persona que no hace nada, ¿no? Una persona que no hace nada, una persona perezosa, ¿verdad? Si nosotros lo trasladamos a las palabras, podemos decir esto, es una palabra que no sirve para nada. Hay una frase que dice lo siguiente, todo lo que edifica, todo lo que no edifica destruye. Es decir, que si una palabra no sirve para nada, si una palabra no edifica, destruye, es decir, no contribuye a edificar, al crecimiento, a la bendición de otra persona. Por tanto, dijo Jesús esto, toda palabra que no sirve para nada
que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, ¿saben para qué deben de servir? No es para influenciar en el negativismo a las personas. A veces podemos caer en ese error, sino que nuestras palabras tienen que ayudar a que a tender puentes, es decir, a unir a las personas, no solamente entre nosotros, sino también unir a las personas con Dios. Eso es muy importante. Es decir, entonces, que debemos de tener presente cómo es nuestra influencia en la sociedad. En la iglesia primeramente, ¿cómo es nuestra influencia en medio de los hermanos? ¿Estamos hablando bien? ¿Estamos tendiendo puentes? ¿O estamos dividiendo? A veces, hermanos, queremos hacer bien, pero transmitimos negativismo. Los espías, ¿saben lo que pensarían? Bueno, nos van a destruir todos estos gigantes, ¿no? No vamos a entrar al tema del gigante, que es muy interesante. Habían gigantes, hermanos. Sí, no es una historia de la fábula. Pienso yo, ¿no? Diría, no, nos van a matar a todos, van a matar a los hijos, a la familia de nuestro pueblo, no vamos a permitirlo. Entonces, se juntaron, pienso yo, los 10 y dijeron, no, Caleb y José, quédense tranquilos ustedes, vamos a decirle la verdad. Es muy lindo, hay mucha comida, es todo muy bueno, pero ahí nos van a matar a todos. Así que vamos a tratar de solucionar la cosa e irnos nuevamente a Egipto, que ahí teníamos al menos comida. Y realmente fueron, y después vagaron en el desierto durante 40 años. La influencia hay que tener mucho cuidado. Hay otro pasaje que es interesantísimo también, que Pablo le dice a la iglesia de Colosos allí en el capítulo 3, versículo 17, dice, todo lo que hacéis, miren qué bueno, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hacerlo todo como para la gloria de Dios, también sigue diciendo, ¿no? Pero acá dice, todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, somos representantes de Dios. El otro día hablamos el domingo, otro domingo atrás, decíamos que somos una nación santa. Por tanto, somos representantes de Dios, somos embajadores de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en lo que hablamos y en lo que hacemos. Cómo es nuestra influencia, ¿no? En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, es muy importante, ¿no? Saben que yo cuando voy al trabajo, yo todas las mañanas oro, y digo, Señor, que esté a la altura de tu llamado, ¿no? Que esté a la altura de tu llamado, que no sea de tropiezo a los compañeros de trabajo. Eso es muy importante. Entonces, cada cosa que voy a hablar, ustedes saben, es como que Dios me viene a mi mente y para dar una opinión me freno y me analizo a ver si está bien lo que voy a decir, si realmente es, digamos así, es cristiano lo que voy a decir, ¿no? Porque se habla de política, se habla de fútbol, se habla de esto, se habla de todos los temas que todos conocemos, ¿no? De la sociedad nuestra. Fútbol, política, gremios, salario, de todo, ¿no? De lo que todos conocemos. Entonces yo digo, Señor, entonces hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado cómo hablamos. Hay otro proverbio, un proverbio que habla lo que decía Roberto, que está relacionado a la sabiduría, Roberto. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Es decir, prudencia al hablar. Y cuando uno es prudente, hermanos, es agradable lo que decimos, lo que transmiten nuestros labios, ¿no? Cuando somos imprudentes, podemos decir cualquier cosa. Hay momentos, hermanos, por eso que muchas veces debemos de contar hasta 10 cuando nos encontramos en diversas situaciones, ¿no? Que quizás nos alteran. Por eso que es importante ser prudente y no imprudente. ¿Por qué? Porque los labios del prudente añade gracia a sus labios. Entonces es muy importante, hermanos, que nuestras palabras tiendan puentes, unan, ¿no? Hay otro pasaje que les quería decir, que está en Mateo 26, 73, parte de ese pasaje. Ahí encontramos al apóstol Pedro, ¿no? Hacía poquito había una convulsión tremenda en Jerusalén,
habían arrestado a Jesús. Entonces, ahí me imagino, ¿no? Sería algo tremendo, ¿no? Entonces, allí encuentran a Pedro, ¿no? Y los que apresaron a Jesús, escuchan a Pedro. Pedro habló. Entonces dice, tu manera de hablar te delata, dice, ¿no? ¿Por qué? Es decir, porque entonces descubrieron por su manera de hablar que era un seguidor, era del grupo de Jesús, ¿no? De los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, tengamos presente esto. Tu manera de hablar te delata. Nuestra manera de hablar delata lo que somos. Hay una historia que el otro día estaba leyendo y decía lo siguiente, ¿no? Expresaba lo siguiente esta historia. Cuando vamos al médico, ¿vieron que el médico es común que nos haga sacar la lengua? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Alguien fue al médico acá? ¿Sacaron la lengua alguna vez? Bueno, ¿por qué? Porque según el estado de nuestra lengua, digamos, el médico puede diagnosticar la enfermedad que tengamos, ¿no? ¿Cómo está el estado de nuestra salud física? A través de la lengua, ¿no? Y fíjense, a través de nuestras palabras se puede diagnosticar nuestra salud espiritual. ¿Estamos acercando a las personas a Dios o estamos alejando a las personas de Dios? Es muy importante. Fíjense que los cristianos, el idioma de cristiano es ¿para qué? Para glorificar a Dios. Ese es el idioma nuestro. Glorificamos a Dios en medio de los hombres. Ahora, el idioma del incrédulo, ¿cuál es? Es el idioma del abismo, el idioma del infierno, el idioma para dividir a los hombres, el idioma para infundir negativismo, es el idioma para infundir rechazo a las cosas de Dios, es el idioma que, digamos, es un impedimento para que la obra de Dios prosiga o camine a los propósitos de Dios, es decir, son impedimentos. Pero el idioma del cristiano es un idioma que debe glorificar a Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Es decir, entonces, que todo lo que no edifica, destruye. Entonces, yo le decía que debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Pero también debemos de tener cuidado, hermanos, con nuestras actitudes, ¿no? A veces capaz que no hablamos, pero nuestras actitudes dicen mucho, ¿sí o no? A veces nuestras actitudes dicen mucho, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, fíjense, para nosotros transmitir una influencia positiva o para influenciar a los hombres, podemos decirlo así, que se acerquen a Dios, debemos de tener presente dos cosas muy importantes. Primero, que nosotros tenemos una nueva identidad. Es así, hermanos. Jesús dijo, ¿saben qué? Que estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una nueva ciudadanía. Allí en Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren ustedes, hermanos, qué importante es esto. Cuando nosotros tenemos presente que no somos ciudadanos de aquí, estamos aquí porque Dios nos puso con una misión, con un trabajo. Somos uruguayos. Estamos en el Uruguay, aquí en el cerro. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo con una misión. Si no hubiésemos nacido en Estados Unidos, en Alemania, vaya a saber dónde. Estamos aquí, hermanos. No es por casualidad, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y este sentimiento, hermanos, este sentimiento debe moldear nuestras actitudes. Este sentir, yo soy ciudadano del reino de Dios, entonces va a moldear mis actitudes. No solamente va a moldear mis actitudes, también mis palabras, mis conversaciones, como decíamos hace un rato. Fíjense un ejemplo nomás. Por ejemplo, por mencionar a alguien, a Mateo. ¿Mateo quién era? ¿Quién era? ¿Se acuerdan quién era Mateo? Un recaudador de impuestos en el gobierno romano. Es decir, era una persona muy odiada, Mateo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando tuvo un encuentro con Jesús,
fue un apóstol de Jesús. Fue un apóstol de Jesús. Jesús dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermanos? Que nos va a dar, cuando nosotros vamos en pos de Jesús, nos va a dar ¿qué? Una nueva identidad. Nos va a dar una nueva identidad. Entonces yo les decía, Mateo, cuando Jesús lo invitó a venir, ven, sígueme, le dice a Mateo, era un recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía una actitud, digamos, una actitud codiciosa. Estaba invadida su vida, su personalidad por la codicia. Pero cuando vino a Jesús, fíjense que cambió totalmente su actitud. ¿Por qué? Porque seguramente Mateo se dio cuenta que tenía una nueva identidad. Era un ciudadano del reino de los cielos ahora. Entonces su actitud cambió tremendamente, notablemente, ¿no? Es decir que entonces debemos de tener esta actitud. ¿Para qué? Para acercar a los hombres a Dios. Imagínense, nosotros nos acercamos a los vecinos. Los vecinos nos agreden, ¿no? Nos agreden, nos insultan, vaya a saber qué. Y nosotros no tenemos presente eso. Quizás vamos y los agredimos también. Pero cuando nosotros, a un compañero de trabajo, ¿no? Pero a un familiar. Pero si nosotros tenemos presente que tenemos una nueva identidad, no queremos dejar mal a Jesús. Es decir, soy ciudadano del reino de los cielos, la gente sabe eso. Entonces, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre del Señor, nosotros vamos con una actitud. ¿Qué actitud? De acercar a ese hombre a Dios, acercar a esa mujer a Dios. Bien, eso por un lado, ¿verdad? Y otra cosa importante, hermanos, es decir, no solamente eso, para tener una buena actitud, sino debemos de tener presente que nuestra nueva responsabilidad, nueva identidad y nueva responsabilidad. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la nueva responsabilidad que Jesús nos dio? ¿Cuál es? Mateo 5, 13 y 14. ¿Qué dice ahí? Mateo 5, 13 y 14. Miren. ¿Qué dice? ¿Vosotros sois qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, ¿qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Somos sal y somos luz. Exacto, ¿no? Somos sal y somos luz. ¿Cuál es la sal, hermanos? ¿Qué es la sal? La sal que Jesús se refiere allí. Vosotros sois la sal. ¿Qué es? ¿Lo que es? Que es, digamos, sí, ahí está, las propiedades de la sal, ¿no? La sal permite que no se pudran las cosas, ¿no? Antes se usaba mucho cuando no había heladera, ¿no? Me acuerdo en casa, mi abuela era de campaña, no teníamos heladera cuando yo era de chico, en aquella época no teníamos heladera y una cantidad de cosas. Mi abuela ponía un cuadradito así con tejido de mosquitero, y ahí, la fiambrera que se le decía, ¿no? La fiambrera, ¿no? Entonces ahí salábamos y poníamos la carne. Entonces la sal evita la corrupción, esa es una propiedad. Entonces, ahora decimos, ¿qué es la sal? La sal es el Evangelio. Vosotros sois la sal. Es decir, la sal tiene que estar en nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que yo lo anoté, sí, que dice acá, Marcos 9:50 dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es decir, que la sal es el Evangelio. Entonces, cuando la sal, hermanos, nosotros tenemos la sal, entra al corazón, la sal limpia el corazón de corrupción, de pudredumbre. Eso es la sal. La sal permite entonces, la sal limpia el corazón, la sal purifica el corazón del hombre. Entonces, la sal, el Evangelio de Dios,
es la sal. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es digamos, de confrontar o transmitir a través de nuestras actitudes las bendiciones de Dios, el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Entonces la sal es la que permite que se purifique el corazón del hombre. Entonces es muy importante entonces que tengamos presente esta actitud. Yo soy sal. Yo soy el que impido que la corrupción, los malos hábitos, las malas costumbres, las malas formas de proceder y una cantidad de cosas entren en el corazón de las personas. ¿Cómo va a ser mi influencia? Mi influencia va a ser como los espías que transmitieron el negativismo y el desconformismo y alejaron a la gente de Dios. No. Tanto mis palabras como mis actitudes deben ¿qué? De acercar a las personas a Dios. Entonces yo soy sal. El Evangelio de Dios es la sal. La sal, soy sal porque el Evangelio de Dios está en mi vida. Transmito eso. Entonces, las personas saben qué, otra cosa, otra propiedad de la sal es el sabor, ¿verdad? Cuando ponemos en el alimento la sal, encontramos otro sabor. Las personas cuando vienen al encuentro con Cristo, cuando el Evangelio comienza a trabajar en el corazón de las personas le empiezan empiezan a encontrar otro sabor a la vida. Otro sabor a qué? A Dios, digámoslo así. Las personas se comienzan a descubrir otras cosas, el sabor de Dios, el gusto de Dios, las delicias de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es la sal, que purifica los corazones y limpia de toda pudrición y corrupción, está en el corazón. Entonces, cuando yo tengo presente eso, tengo una nueva identidad y soy sal, voy a acercar a las personas a Dios, voy a cambiar totalmente. Mi influencia va a ser muy positiva en la sociedad. Van a venir a quejarse, van a venir a decir esto, van a decir lo otro, y en todos lados hay conflictos y quejas y esto y lo otro. Pero yo soy diferente, porque yo tengo una nueva identidad. Soy la sal, no soy el espía. Vendríamos a ser un Josué y un Caleb. ¿Saben lo que dice, lo que leímos? Caleb va a entrar a la tierra prometida porque tenía otro espíritu en él. El espíritu de Dios. Tenemos que tener otro espíritu. La gente tiene que percibir que tenemos otro espíritu, el espíritu de Dios. Y para terminar, hermanos, somos la luz. La luz también es el Evangelio. El Evangelio de Dios es luz. ¿Por qué? Porque el Evangelio alumbra el camino de las personas. El Evangelio son las buenas noticias de Dios que nos indican el camino a Dios. La mayoría de la gente anda en oscuridad. El que no anda conforme al Evangelio de Dios, anda en oscuridad. Anda en tinieblas. Anda en tinieblas. Entonces cuando se caen en tinieblas, no saben dónde van. Pero nosotros somos hijos de la luz. Hijos de luz. La luz da vida, hermanos. La luz da vida. ¿Vieron que cuando el sol entra en una ventana es hermoso? Es como que hay vida en la habitación. Pues nosotros, el Evangelio es la luz de Dios. Y como nosotros tenemos el Evangelio de Dios en nuestro corazón, alumbramos o debemos alumbrar el camino de otro. Es decir que entonces, fíjense, para resumir un poquito, nuestras palabras deben ser para unir puentes, para acercar a las personas a Dios. Nuestras actitudes deben ser para acercar a las personas a Dios. Nuestra influencia debe ser para acercar a las personas a Dios. El negativismo es radical, sino que ser, digamos, un instrumento, como siempre lo decimos, un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para llevar luz, para llevar gusto a las personas por Dios, que entre otro sabor a las cosas de Dios, para llevar paz a las personas, para llevar, digamos, tranquilidad a las personas, para que las personas se aferren a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, amado Dios, porque ella ilumina, Señor, nuestro camino. Te damos gracias, amado Señor, por los ejemplos que tú pones a través de tu palabra, para que nosotros los sigamos. Porque tú quieres que nosotros seamos
bendecidos, Señor amado. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tú derrames de tu presencia sobre la vida de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, Señor. Señor, y que nuestra influencia pueda ser positiva, que nuestra influencia puede ser de bendición a los demás. Por algo tú nos has llamado para que seamos de bendición y no de maldición. Que tanto nuestras palabras como nuestras actitudes acerquen a las personas a Dios. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Danos sabiduría para hablar. Danos sabiduría para actuar. Danos sabiduría, Señor amado, para andar en esta vida. Porque tú nos has puesto con un propósito en este lugar, en este barrio, en este país. Que podamos, Señor, andar en la vida a la altura del llamado que tú formaste para nosotros, que hiciste para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.